antiestatal del movimiento socialista obrero. Aquí libertario es sinónimo de ultraconservador y los estándares del movimiento libertario son Ayn Rand, el Cato Institute y gente por el estilo. Pero esta percepción es exclusiva de Estados Unidos. La evolución de la política estadounidense ha sido singular en muchos sentidos, y este es uno de ellos. En Europa, el libertarismo alude, y es el sentido que yo le doy, a una vertiente del socialismo que se opone al Estado, aunque define otro tipo de sociedad ultraorganizada, en absoluto caótica, basada en la democracia efectiva en todos los niveles. Me refiero a un control democrático de las comunidades, los puestos de trabajo y las estructuras federales basados en el sistema de asociación voluntaria y orientado a la expansión internacional. En esto consiste el anarquismo tradicional. Cualquiera puede dar la palabra a su propia definición, claro está, pero esta es la corriente denominante del anarquismo tradicional. Y viene de lejos. En Estados Unidos, por ejemplo, el anarquismo arraigó con firmeza en los primeros movimientos obreros. Para hallar su origen habría que remontarse a la década de 1850, a comienzos de la Revolución Industrial. En la región donde yo vivo, al este de Massachusetts, hay muchas fábricas textiles y buena parte de su mano de obra eran chicas recién llegadas del campo. A esas chicas que partían de sus granjas para trabajar en fábricas textiles llamaban chicas de la fábrica. Muchas eran irlandesas, inmigrantes de Boston y regiones vecinas, y tenían una cultura considerable. Eran un poco como mi tío, que no pasó nunca del cuarto de primaria, personas muy educadas que leían la literatura de su tiempo. Los radicalismos europeos les traían sin cuidado, no tenían para ellas ninguna importancia. La suya era una cultura más bien literaria, y desarrollaron sus propias ideas sobre el modo en que debía de organizarse el mundo. Las chicas de la fábrica editaban sus propios periódicos. En retrospectiva, yo diría que en Estados Unidos, la libertad de prensa alcanzó su apogeo a mediados del siglo XIX. En cualquier caso, en la década de 1850, la prensa popular, es decir, las de las chicas de Lowell y otras agrupaciones similares, tenían una tirada equiparable a la de la prensa comercial o incluso mayor. Eran periódicos independientes que surgieron de forma espontánea. Sus colaboradores no tenían formación académica y jamás habían oído hablar de Marx, Bakunin o ideólogo alguno, pero desarrollaron las mismas ideas. Lo que denominaban esclavitud salarial, el alquiler de la propia persona al patrón de turno, no les parecía tan distinto de la esclavitud propiamente dicha, por cuya abolición se iba a librar una guerra civil. Encontraban degradante la idea de alquilarse, de trabajar por un salario. Les parecía un atentado a la integridad del ser humano. Aborrecían el sistema industrial que comenzaba a desarrollarse y amenazaba con destruir su cultura, su independencia y su singularidad, convirtiendo el trabajo en un mero serviente de su amo y señor. Estados Unidos tenía una tradición de lo que entonces se llamaba republicanismo. Somos un pueblo joven, ya se sabe, el primer pueblo libre del mundo y aquel sistema estaba destruyendo y socavando esa libertad. Esta idea fue la base sobre la que se crearon todos los movimientos obreros del país, y la solución que se sobreentendía pasaba por ceder la propiedad de las fábricas a quienes trabajaban en ellas. De hecho, uno de sus lemas era el rechazo del que llamaban el nuevo espíritu de los tiempos, ganar dinero y olvidarse de todo menos de uno mismo. Aquel espíritu nuevo, la obsesión por ganar dinero, prescindiendo de la relación con el prójimo, les pareció una idea degradante, una violación a los derechos fundamentales de la naturaleza humana. La de mediados del siglo XIX era una cultura norteamericana íntegra y fecundada, que fue aplastada sin miramientos. La historia obrera en Estados Unidos es extraordinariamente violenta, mucho más violenta que la europea. Durante muchos años aquí los movimientos obreros fueron erradicados del modo más brutal, y cuando volvieron a aflorar en los años 30 yo estaba allí para subirme al vagón de cola. Tras la Segunda Guerra Mundial fueron aplastados de nuevo, y hoy han caído en el olvido. Pero la lucha obrera sigue siendo algo muy real. No creo que sea olvidada, más bien ha permanecido bajo la superficie consciente de la sociedad.
En su trabajo habla de las historias y tradiciones que han caído en el olvido. Para definir una nueva postura, dice usted que a menudo basta con hurgar en nuestro pasado y recuperar las viejas tradiciones. En realidad, la única cultura que ha olvidado estas cosas es la cultura intelectual. Yo diría que aún siguen estando muy presentes en la cultura popular, en el sentir de la gente, en su actitud y su mentalidad. Por lo menos, cuando expongo estas ideas a públicos de clase obrera, les parecen absolutamente naturales. Nadie habla de ello, es cierto, pero si uno se plantea que el trabajador debe alquilarse y cumplir las órdenes de los patrones, que son quienes poseen lo que el trabajador construye, esta idea de construir sin poseer a todo el mundo le parece muy antinatural. No hace falta darle muchas vueltas para ver que es un atentado contra la dignidad humana. Partiendo de esta tradición anarquista e influido como está por sus ideas, que aún considera vigentes, ¿qué entiende usted por el poder legítimo? Es decir, ¿bajo qué circunstancias puede considerarse legítimo el poder? La tradición anarquista, como yo la entiendo, gira en torno a la idea de que el poder es siempre ilegítimo, a menos de que se demuestre lo contrario. La carga de la prueba corresponde a quienes reivindican la legitimidad de la relación jerárquica autoritaria en cuestión. Si no son capaces de demostrarlo, su autoridad debe ser abolida. ¿Se puede demostrar que una relación de autoridad es legítima? La carga de la prueba es pesada, no lo niego, pero hay casos en los que se pueden soportar. Imaginemos que voy por la calle con mi hija de 4 años, y ella se lanza a correr hacia la calzada. Yo, si la agarro por el brazo para detenerla, estoy ejerciendo un poder autoritario. Ahora bien, es evidente que esta clase de poder está justificado. Puede que haya otros casos en los que el poder tenga justificación, pero lo primero que uno ha de preguntarse es ¿por qué tengo que aceptarlo? Demostrar que el poder es ilegítimo, por la razón que sea, corresponde a quienes lo ejercen. Es tarea de ellos y de nadie más, porque en principio es ilegítima cualquier relación autoritaria que sitúe a un ser humano por encima de otro, y a menos de que pueda demostrar con claridad que es una relación justa, habrá que abolirla. Algo parecido a lo que sucede con el empleo de la violencia para dirimir conflictos internacionales. Quien llama a la violencia debe justificar con pelos y señales que esa violencia es necesaria, porque a veces puede estar justificada. No es que yo sea un pacifista militante, de hecho, creo que en algún caso la violencia puede estar justificada. Eso es justamente lo que defendía en el artículo que escribí en cuarto de primaria, el uso de la fuerza por parte de Occidente para detener el avance del fascismo. Y en eso no he cambiado de parecer. Solo que ahora estoy mucho mejor informado de que en realidad Occidente apoyaba al fascismo. Sé que apoyaba a Franco y a Mussolini e incluso a Hitler. Eso entonces no lo sabía, pero pensaba y sigo pensando que el uso de la fuerza contra aquella plaga era legítimo y al fin y al cabo lo fue. De todos modos, eso hay que justificarlo. Ha dicho usted que podemos falsear o tergiversar la historia de la Revolución Francesa tanto como queramos y no pasará nada. Pero si proponemos una teoría química falsa será refutada al día siguiente. ¿Cómo ha influido en sus ideas políticas esta concepción científica del mundo? La naturaleza es muy dura. No se puede embaucar a la madre naturaleza. Es un capataz implacable. En ciencias naturales la honestidad es imprescindible. En campos del saber menos estrictos eso no es así. Hay ciertas normas, por supuesto, pero en realidad son bastante laxas. Si lo que uno se propone resulta ideológicamente aceptable, esto es, si apoya al sistema del poder imperante, puede decir casi cualquier cosa. De hecho, la diferencia entre las condiciones que se imponen a la opinión disidente y a la mayoría es abismal. Ya he escrito acerca del terrorismo, por ejemplo, y no creo que sea tan difícil demostrar que el terrorismo casi siempre se corresponde con el poder. No me parece una afirmación tan sorprendente. En general, cuanto más poder tiene un país, más envuelto está en campañas terroristas. Estados Unidos es el más poderoso de todos, está envuelto en una campaña de terrorismo masivo, según su propia definición de terrorismo. Pues bien, quiero demostrar algo, así que voy a tener que aportar un sinfín de pruebas. Y me parece perfecto, no tengo objeción que poner. Creo que cualquier afirmación de este tipo debe analizarse con lupa.
Así que me informo a conciencia, leo documentos internos confidenciales, registros históricos y demás, porque sé que si alguien encuentra una coma fuera de lugar, sé que alguien me criticará por ello. Me parece bien que existan esas normas de calidad. Pero supongamos que uno juega en el bando de la opinión establecida. En este caso podrá decir lo que le venga en gana, porque está apoyando al poder y nadie le pedirá explicaciones. Por poner un ejemplo, absurdo, digamos que yo aparezco en Nightline y me preguntan, ¿cree usted que Gaddafi es un terrorista? Y yo podría decir, sí, Gaddafi es un terrorista. No tendría que aportar pruebas de ello. Ahora bien, si me da por decir, George Bush es un terrorista, seguro que me exigirían una explicación. ¿Y eso? ¿Por qué lo dice? De hecho, el sistema informativo entero se basa en la premisa de que no hay que justificar nada. El fenómeno tiene un nombre que he aprendido gracias al producto de Nightline. Jeff Greenline lo llama concisión. Una vez le preguntaron a Greenfield por qué no me invitaba a su programa y lo primero que dijo fue, ese tipo habla en chino y no hay quien lo entienda. Luego añadió lo que me faltaba, concisión. Y es cierto, en eso lleva toda la razón. Lo que a mí me gustaría decir en Nightline no se puede resumir en una sola frase, porque no encaja con el credo del sistema. Si uno se conforma con repetir ese credo, puede hacerlo sin problemas entre dos pausas comerciales, pero si uno quiere ponerlo en entredicho, debe justificar si para eso no hay tiempo entre dos pausas comerciales. En definitiva, que me falta concisión y por lo tanto no puedo hablar. Encuentro que es una estrategia de propaganda admirable. Imponer concesión es lo mejor que todo el mundo Concesión es el mejor modo de garantizar que la línea del partido se repita una y otra vez y nadie dice ni oye otra cosa. ¿Qué consejo le diría a los que comparten sus inquietudes, se identifican con la tradición que reivindica y quieren militar en la oposición? Que sigan el ejemplo de las chicas que trabajaban en la fábrica textil de Lowell hace 150 años y busquen la unión. Las empresas de este tipo son sumamente duras con el individuo aislado, sobre todo cuando tiene que trabajar 50 horas por semana para ganarse el pan, pero si uno se une a otras personas es muchísimo lo que se puede hacer. La unión tiene un gran efecto multiplicador, por eso han sido siempre las uniones las que han liderado el progreso social y económico, porque unen a los pobres, a los trabajadores, y les permite aprender unos de otros, tienen sus propias fuentes de información y actúan como un colectivo. Así es como la sociedad ha ido evolucionando. Ese es el mecanismo que ha posibilitado el movimiento de los derechos civiles, el movimiento feminista, los movimientos solidarios y obreros. Si hemos dejado de vivir en las mazmorras, es porque un día la gente se unió para cambiar las cosas. Hoy sucede exactamente lo mismo. De hecho, en los últimos 40 años hemos sido testigos de un progreso social considerable. Basta con remontarse a 1962. El movimiento feminista brillaba por su ausencia y apenas se tenía noticia de los derechos humanos. No había ningún movimiento ecologista que mirara por los intereses de las generaciones futuras, ni movimientos solidarios en el tercer mundo. El movimiento anti-apartheid aún no había nacido y tampoco había protestas contra la explotación industrial. Veamos qué es lo que hoy damos por sentado, ni siquiera existía. ¿De dónde ha salido? ¿Es obra de la providencia divina? No. Es un producto de la lucha, del esfuerzo común de un montón de gente consagrada al prójimo, porque estas cosas no las cambia un individuo aislado. Gracias al esfuerzo de toda esta gente, tenemos un país mucho más civilizado. Ha sido un largo camino y no es la primera vez que alguien lo transita, ni la última. Ha dicho usted que es contraproducente centrarse en las figuras heroicas del movimiento, que a la postre quienes marcan la diferencia son los héroes anónimos, las costureras anónimas. Pensemos en el movimiento de los derechos civiles. Por ejemplo, cualquiera diría que Martin Luther King fue una figura crucial,
y sin embargo estoy seguro de que él habría sido el primero en reconocer de que su papel fue menor.